Hola chicos, muy buen día para todos, espero que estén ustedes muy bien. En el video de hoy vamos a hablar sobre protección de circuitos contra polaridad inversa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo yo puedo proteger un circuito X en caso de que la entrada de alimentación se invierta la polaridad, es decir, que donde debería ir el positivo va el negativo y donde debería ir el negativo va el positivo, por decirlo de alguna forma. Es una falla real, que quiero decir con esto que es real, que suele suceder, y generalmente si nuestro circuito está compuesto por dispositivos activos, que es lo más común, estos dispositivos activos al tener una polaridad, al someterlos, mejor dicho, a una polaridad distinta o inversa para la que están diseñados, normalmente estos dispositivos se pueden dañar y dañan el funcionamiento parcial o completo de nuestro circuito. Entonces es importante entender qué métodos existen para proteger a nuestros circuitos ante este tipo de falla. Eso es lo que vamos a ver en este video. Para eso vamos a hacer un par de simulaciones y algunos cálculos para entender algunas cosas. Primero, alguna consideración que voy a hacer es que yo voy a utilizar como circuito, digamos, este circuito al que yo voy a proteger, yo acá lo voy a representar con una simple resistencia que la llamo Z, que Z se suele utilizar para representar una impedancia. Recuerden que una impedancia es un conjunto de elementos que ofrecen una resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Eh, es decir, cuando yo hablo de un circuito, por ejemplo, yo quiero proteger un circuito, no sé, un amplificador de audio, por ejemplo. Yo, para efectos de este análisis, yo lo que hago es voy a reemplazar todo ese circuito de mi amplificador de audio, que es un circuito compuesto por muchos componentes, lo voy a reemplazar por, en mi programa de simulación, por una resistencia, ¿sí? Y que va a tener una impedancia característica, yo acá le puse 10 ohms para tener un ejemplo, que esa impedancia, ¿para qué yo la coloco en mi simulador? Eh, para que circule una corriente acorde a lo que consumiría, digamos, ese circuito, ¿sí? Entonces, en resumen, el circuito que yo voy a querer proteger es eh, esta resistencia que tengo acá, ¿sí? Que en realidad representa, como les digo, un circuito complejo como por ejemplo un amplificador. Entonces, supongamos que la alimentación de mi circuito debería ser esta, donde sí o sí yo debería tener en este terminal de mi impedancia un positivo y en este terminal un negativo. Entonces, la forma en la que lo estoy conectando ahora, ¿sí? Está bien, ¿sí? El positivo con positivo, el negativo con negativo, no habría ningún problema. ¿Cuándo sucede la falla? La falla va a suceder cuando, por algún error, ¿sí? Que pueden ser varios, suceda lo siguiente, fíjense, suceda esto que les muestro acá, que en mi terminal positivo de mi carga, de mi impedancia, de mi circuito, yo tengo el negativo de la fuente, de la batería, ¿sí? Y en el terminal negativo, digamos, de mi impedancia, tengo el positivo de mi batería, ¿sí? Entonces ahí tengo un problema. Ahí lo que estoy haciendo es, estoy alimentando inversamente mi carga, mi circuito, ¿sí? Entonces les repito, ¿qué puede pasar cuando esto sucede? Puede suceder que uno o varios componentes de mi circuito se dañen, ¿sí? Y además, como consecuencia, es muy probable que al dañarse alguno de estos componentes también se pueda dañar mi fuente, ¿sí? Mi fuente de voltaje, mi batería, si es que no tiene la protección correspondiente. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es qué podemos hacer entre mi fuente de alimentación y mi circuito para que, en caso que suceda esta condición de alimentación inversa, para que no se dañe ni mi circuito ni mi fuente. ¿Está bien? Entonces, un método, tal vez el más sencillo de entender, es colocar un diodo entre mi fuente, ¿sí? Mi fuente de voltaje y mi carga de esta forma. Fíjense. Yo acá elegí un diodo 1N4007, elegí ese porque lo conocemos, pero ahora vamos a ver eh, si es acorde al ejemplo que yo estoy manejando. ¿Sí? Vamos a poner...
otro valor de impedancia, ya vamos a ver por qué, de por ejemplo 20 ohms. Entonces vamos a analizar qué va a pasar en el circuito cuando yo tengo la polaridad correcta y qué va a pasar en el circuito cuando yo tengo la polaridad inversa. Para eso vamos a agregar instrumentos de medición a mi circuito para controlar las variables principalmente de corriente y tensión, a ver qué está pasando. ¿Sí? Así, todo esto, por supuesto que tiene una explicación teórica, pero mi objetivo es que lo veamos en esta simulación para que sea más intuitivo eh, y me crean que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, vamos a colocar un amperímetro para medir la corriente de mi circuito. Fíjense que yo tengo solamente dos componentes en serie, por lo tanto la corriente va a ser la misma. Y vamos a poner un voltímetro en mi circuito, ¿sí? en mi carga, en mi resistencia en este caso, y un voltímetro en el diodo. Ustedes saben que el diodo cuando conduce tiene una caída de tensión, ¿sí? Eso es lo que yo voy a medir con este voltímetro. Cuando yo ahora ejecute la simulación, lo que va a suceder, ustedes ya se deben imaginar, es que el diodo va a quedar polarizado en directa, ¿sí? Porque la corriente entra por el ánodo, digamos, ¿sí? Entonces va a haber una circulación de corriente, ¿sí? Podríamos decir normal, entre comillas, en mi circuito, ¿sí? Y va a estar todo bien. Vamos a ver si es cierto. Le doy play y fíjense que efectivamente circula una corriente, ¿sí? Pero vamos a anotar algunas cosas que son importantes. Primero, ustedes fíjense que mi fuente, ¿sí? Mi fuente de voltaje es de 12 volts y a mi carga no están llegando 12 volts, ¿sí? Están llegando 11,1 volts aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en el medio que me está sacando algo de voltaje. ¿Qué es ese algo? Por supuesto es el diodo, como ustedes saben, recién les dije, el diodo cuando está polarizado en directa tiene una pequeña caída de tensión, ¿sí? ¿De qué va a depender esa caída de tensión? Va a depender del tipo de diodo, que ahora vamos a ver, y va a depender de la corriente que circula en el diodo. Mientras mayor sea la corriente que circula en el diodo, que en este caso es 0,56 amperes, mayor va a ser la caída de tensión. ¿Está bien? Ese es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Entonces, resumimos que si quieren vamos a hablar de desventajas en el caso de que la polaridad de mi circuito sea correcta. Como desventaja tengo que no me llega, por decirlo de alguna forma, todo el voltaje a mi carga, ¿sí? Porque algo de voltaje se está perdiendo en el diodo, ¿sí? ¿Qué me interesa en realidad ver a mí qué es lo que se pierde? Me interesa saber cuánta potencia se pierde, ¿sí? Ustedes saben que la potencia yo la calculo tensión por corriente, ¿sí? Una de sus variantes. Entonces, si yo quiero saber cuál es la potencia que está cayendo en el diodo, vamos a poner PD, ¿sí? La potencia que está disipando el diodo, tengo que hacer el voltaje que está cayendo en el diodo, ¿sí? Que es 0,87 volts, por la corriente, que es 0,56 amperes, ¿sí? O 560 miliamperes. Estos amperes, estos volts, disculpen la desprolijidad, esto me va a dar, si yo hago esa cuenta, 0,87 por 0,56 me da 0,48 watts, ¿sí? O si quieren, 480 miliwatts, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esa es la potencia que se está perdiendo en el diodo. ¿Y qué función cumple esa potencia? Nada. Ese es el gran problema. Nosotros en electrónica tenemos que pensar que cuando entregamos potencia hacia algún circuito, que esa potencia sirva para algo, ¿sí? Esta carga Z, que yo dije que podría ser un amplificador, si yo le entrego potencia, bueno, lo ideal es que la mayor cantidad de potencia que yo le entrego, que la use para, en este caso, amplificar el audio, ¿sí? La potencia se va a transformar. En este caso, el diodo, la potencia que el diodo me está robando, si quieren, 480 miliwatts, no cumple ninguna función, ¿sí? No sirve para nada. ¿Está bien? Eso es un problema, ¿sí? Ese sería una desventaja de colocar el diodo en serie. Vamos a ver ahora qué sucede con esta topología cuando sucede la falla de polaridad inversa, es decir,
cuando por algún error yo coloco al revés la alimentación de mi circuito, es decir, el negativo de mi fuente lo pongo donde iría el positivo y el positivo lo pongo donde iría el negativo. Como ustedes se estarán imaginando, va a suceder, digamos, por decirlo de alguna manera, la corriente va a querer circular en este sentido, ¿sí? Pero va a suceder acá, se va a encontrar con el cátodo del diodo, ¿sí? Con la pata negativa del diodo, entonces la corriente no va a circular. Es decir, el diodo en este caso va a estar polarizado en inversa, ¿sí? Por lo tanto, acá la función que va a cumplir el diodo va a ser de bloquear la circulación inversa de, producida por la polaridad inversa. Por lo tanto, no circularía corriente por mi carga. Vamos a ver qué dice la simulación, a ver si es tan cierto. Bueno, efectivamente, ¿sí? Fíjense que me dice el amperímetro que no circula nada de corriente y fíjense otro dato importante, qué tensión está cayendo en mi carga, nada, ¿sí? 0 volts, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá el diodo está protegiendo a mi circuito, ¿sí? Fíjense, si no estuviera el diodo, yo lo voy a desconectar, si yo no hubiera colocado el diodo, fíjense qué pasaría en una polaridad inversa. Sucedería que en mi carga, en mi amplificador en este caso si quieren, estarían cayendo menos 12 volts. ¿Qué sucedería con esto? Claramente los varios componentes que estén dentro de este circuito se quemarían, ¿sí? Pero como yo coloco el diodo, que es como lo tenía anteriormente, logro, digamos, proteger mi circuito, haciendo entonces que, repito, al invertir la polaridad de la fuente, no va a caer nada de tensión en el diodo, ¿sí? ¿Dónde va a aparecer esa tensión? Va a estar en el diodo, ¿sí? Fíjense que ahora el diodo tiene una tensión inversa de 12 volts o una tensión de menos 12 volts, ¿sí? Lo podemos decir de cualquiera de las dos formas. Entonces, digamos que acá está todo bien porque mi diodo está protegiendo a mi circuito de una posible falla por polaridad inversa. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces en esta topología que consiste simplemente en colocar un diodo? Hay que tener en cuenta, primero, para saber qué hay que tener en cuenta tenemos que analizar cómo se va a comportar el diodo cuando haya polaridad inversa en mi circuito y cómo se va a comportar el diodo cuando haya polaridad, digamos, correcta, cuando no haya falla. Y tengo que analizar en cada uno de esos dos casos cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta. En este caso, en caso que tenga polaridad inversa, el parámetro que tengo que tener en cuenta es el voltaje inverso que soporta el diodo, que en la hoja de datos generalmente lo encontramos como VR, ¿sí? Es decir, en este caso, el VR acá, del diodo es de 12 volts, entonces yo necesito colocar un diodo ahí que sea capaz de soportar un voltaje inverso de 12 volts, ¿sí? En el caso del 1N4007, el voltaje inverso es de 700 volts, así que estamos sobrados, ¿sí? No va a haber ningún problema. Y en caso que el circuito no esté en falla, vamos a dar vuelta todo atrás. ¿Qué parámetro hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta la corriente que soporte mi diodo, ¿sí? En este caso, mi diodo va a estar soportando 0,56 amperes. ¿De qué depende esa corriente? Va a depender de la carga, ¿sí? De cuánta corriente necesite la carga. Entonces tenemos que colocar un diodo que soporte una circulación constante de la misma corriente que necesite esta carga, ¿sí? El 1N4007, según la hoja de datos, tiene una corriente máxima de 1 ampere. Entonces podríamos decir que para este uso sería correcto, ¿sí? De todas formas, algo a tener en cuenta en esta topología es que es muy desventajosa la caída de tensión que hay en este diodo, ¿sí? Volvemos a lo que les nombraba al principio. De los 12 volts que salen de mi fuente, por decirlo de alguna forma, solamente 11,1 llegan a mi carga, ¿sí? Eso es un problema, ¿sí? ¿Cuál es una posible solución? Una posible solución es utilizar otro diodo que se llama diodo Schottky, ¿sí? Es un diodo que está fabricado de otra forma,
cuya característica principal es justamente que la caída de tensión que tiene es mucho menor al diodo de silicio que conocemos, ¿sí? Yo les voy a mostrar unas hojas de datos. Fíjense, el 1N4007, que es el que tenemos acá, el que tenía en la simulación, según su hoja de datos, la caída de tensión en directa, que es lo que nos interesa, a una corriente de 1 ampere es de 1 volt. ¿Sí? Nosotros en la simulación estamos teniendo un poco menos de 1 volt, 0,87, porque no estamos teniendo 1 ampere, estamos teniendo menos. Entonces, acá es como les decía anteriormente, mientras mayor sea la corriente, mayor la caída de tensión. Pero por ejemplo, si vamos a un diodo de este tipo, el 10BQ015, es un diodo Schottky, ¿sí? Es un diodo Schottky, está fabricado de otra forma, y fíjense que según la hoja de datos, fíjense que es en corriente es similar al 4007, ¿sí? Soporta 1 ampere. Y según la hoja de datos, la caída de tensión en directa a 1 ampere es de 0,21 volts. ¿Está bien? Es decir, tiene una caída de tensión mucho más baja. Quiere decir que si yo colocaría ese diodo en este circuito, ¿sí? En vez de tener una caída de 0,8, tal vez tenga una caída de tensión de 0,02, 0,3 volts. Entonces acá me llegarían, no me van a llegar los 12 porque algo va a caer en el diodo, pero estaría muy cerca, me llegaría en vez de 11,1, 11,8, 11,7 volts, ¿sí? Y por ende perdería mucha menos potencia. Recuerden que la potencia que pierdo en el diodo es corriente, ¿sí? Es corriente por tensión. Si yo disminuyo la tensión que cae en el diodo, ¿sí? También voy a disminuir la potencia, que es el objetivo, ¿sí? Acá logro una eficiencia energética importante, ¿sí? Entonces, en resumen, si decido utilizar este sistema para proteger a mi circuito, es decir, con un diodo, lo ideal es buscar un diodo, puede ser Schottky o puede ser tal vez un diodo de silicio mejorado, que tenga como característica principal una muy baja caída de tensión, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo de otro diodo Schottky, que también tiene una caída de tensión bastante baja, 0,53, ¿sí? No como el que les mostré acá, pero sigue siendo más baja que el 1N4007, ¿sí? Eso va a depender de para qué esté diseñado el diodo, ¿sí? Pero en general podemos decir, en términos generales, los diodos Schottky tienen una caída de tensión indirecta menor que un diodo de silicio. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Entonces ya nombramos todo lo que hay que tener en cuenta para calcular el diodo en este tipo de circuito. Otra forma, otra topología, si quieren llamarlo así, para proteger mi circuito contra polaridades inversas, es también utilizando un diodo, pero adicionando un componente más que es un fusible, ¿sí? Antes de entrar en ese circuito, quiero que entendamos una cosa, quiero que entendamos qué pasa si yo un diodo lo polarizo en directa y no coloco ninguna resistencia limitadora, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, fíjense. Voy a hacer esto que en la realidad esto está prohibido, pero yo quiero para que ustedes vean qué me va a decir la simulación. Yo voy a estar alimentando mi 1N4007 directamente a una fuente sin colocarle ninguna resistencia, ninguna carga en el medio. Fíjense qué va a pasar con la corriente. Van a circular, según la simulación, 260 amperes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el diodo del 1N4007 va a volar, ¿sí? Se va a recontra quemar porque la corriente máxima es 1 ampere, ¿sí? Y también corro riesgo de quemar mi fuente. Entonces, tengan en mente esto para lo que viene, que es que no puedo polarizar un diodo en directa sin ninguna resistencia limitadora. O mejor dicho, si lo hago, lo que tengo es un aumento muy peligroso de la corriente, entonces tengo que tomar alguna precaución para que eso no suceda, ¿sí? O para terminar con esa condición. Bien. Dicho eso, vamos a ir entonces a la siguiente topología. La siguiente topología consiste en, como les decía, un diodo que normalmente, es decir, mientras no haya falla, el diodo va a estar polarizado en inversa. Ahora vamos a ver, ahora lo vamos a analizar en detalle. Y le vamos a adicionar un componente más que es un fusible.
Recuerden que en mi canal dejé un video sobre fusibles donde explico cómo calcularlos y cómo funcionan básicamente. Esta sería la siguiente topología. Vamos a lo mismo, vamos a analizar cómo va a funcionar en directa y cómo va a funcionar en inversa. Vamos a colocar acá un amperímetro para medir corriente y vamos a medir también la tensión en inversa del diodo. Que si se fijan, yo lo voy a poner acá igualmente al multímetro para que se den cuenta, pero como el diodo va a estar polarizado, perdón, va a estar en paralelo a mi carga, como el diodo va a estar en paralelo a mi carga, va a tener la misma tensión que, que mi carga, ¿sí? Si acá voy a hacer una salvedad, en realidad para medir correctamente la tensión que cae en el diodo, yo debería respetar la polaridad del multímetro. ¿Qué quiere decir? Que el positivo del multímetro debería colocarlo en el positivo del diodo, ¿sí? Y el negativo del multímetro debería colocarlo en el negativo del diodo o el cátodo, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien están en paralelo, yo estoy conectando los multímetros de forma distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pensando en en el funcionamiento del diodo, cuál es el ánodo y cuál es el cátodo del diodo. Bien, entonces, en funcionamiento normal, vamos a borrar todo esto. Si ustedes se fijan, vamos a darle play a la simulación. Por aquí. Si ustedes se fijan, eh, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente normal, ¿sí? Va a venir por acá, no encuentra ningún obstáculo, va a circular por mi carga y va a volver a la fuente, ¿sí? Entonces, la corriente podríamos decir que ni se enteró que había un diodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llega acá al cátodo, la corriente ve que el diodo queda polarizado en inversa. Entonces, como dice la teoría, si el diodo está polarizado en inversa, no circula corriente por el diodo, ¿sí? O, mejor dicho, circula una corriente muy pequeña que podemos decir que es nula. Entonces, vamos comparándolo con el caso anterior. En el caso anterior, cuando estaba todo bien, digamos, cuando no había falla, tenía caída de tensión en el diodo, tenía pérdida de potencia y la tensión que llegaba a mi carga era menor que la tensión de la fuente. En este caso, fíjense, no hay circulación por el diodo, entonces no tengo pérdida de potencia en el diodo, ¿sí? Y la tensión de la fuente es casi la misma que la que llega a mi carga. ¿Por qué hay una pequeña diferencia? ¿Por qué hay 11,9 y no 12? Porque el fusible en realidad, internamente, tiene una resistencia muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña resistencia. De todas formas, esa pequeña resistencia va a generar una pequeña caída de tensión. Acá vamos a lo mismo de antes. Mientras mayor sea esta corriente, mayor va a ser la caída de tensión que hay en el fusible, ¿sí? Entonces, acá mi fusible está cayendo 0,1 volt, que es muy poquito, ¿sí? Casi despreciable. Pero es mucho menos comparado a los 0,8, 0,3 que teníamos en el caso anterior, ¿sí? Entonces, en resumen, mientras no haya falla, digamos que este circuito no pasa nada. Sí tengo que tener en cuenta que la caída de tensión en el diodo va a ser menos 11,9. ¿Por qué menos? Porque el diodo está polarizado en inversa, ¿sí? Entonces acá tengo que tener en cuenta, volvemos a lo de antes, que este diodo esté diseñado para aguantar esta tensión en inversa, ¿sí? Su VR, según algunas hojas de datos, tiene que soportar este valor, menos 12 volts, ¿sí? De hecho, como puse el multímetro correctamente, me muestra menos 11,9, con lo cual a mí me da la pauta de que es una tensión inversa. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora si hay una falla en este circuito. Es decir, si por algún accidente se invierte la polaridad de la fuente. Es decir, tengo esto, ¿sí? Antes de ejecutar la simulación, vamos a hacer un análisis manual, digamos. ¿Qué va a suceder? La corriente va a salir, digamos, por mi positivo, va a venir por acá, y acá se va a encontrar la corriente
que el diodo va a estar polarizado en directa, ¿sí? Porque fíjense, la corriente va a querer entrar por el ánodo, por el positivo, y puede entrar. Y recuerden que cuando el diodo está polarizado en directa, se comporta como si fuera una resistencia muy pequeña, ¿sí? Ofrece poca resistencia. Entonces, la corriente va a salir por acá y va a volver por el lado más fácil, que obviamente es volver al negativo de la fuente, ¿sí? Si vemos, ¿qué estoy teniendo acá? Estoy teniendo lo que les nombraba anteriormente. Tengo un diodo polarizado en directa sin ninguna resistencia en el medio, ¿sí? La corriente por acá no va a venir, porque recuerden que la corriente va a elegir el camino más corto. Y acá veo un camino con resistencia mucho mayor a la del diodo. Por acá, olvídense, no va a circular nada de corriente, ¿sí? Pero sí tengo este peligro que, repito, voy a tener el diodo polarizado en directa sin ninguna resistencia en el medio. ¿Qué va a suceder? Lo que habíamos simulado antes. Voy a tener un crecimiento muy grande de la corriente, un crecimiento peligroso que puede generar que se queme el fusible y también la fuente. Pero, como yo tengo, perdón, que se queme el diodo y también la fuente. Pero como yo tengo un fusible en el medio, lo que va a suceder en realidad es que el fusible se va a romper y va a detener esa circulación importante de corriente. Vamos a ver qué dice la simulación. ¿Sí? Fíjense que muy coquetamente el fusible se rompió y dejó de circular corriente. ¿Está bien? Entonces, en esta topología, al tener polaridad inversa, lo que sucede es que se rompe el fusible, ¿sí? De todas formas, como lo explico en el video de fusibles, entre que la corriente circula y se rompe el fusible, transcurre un tiempo que en ese tiempo sí circula una corriente muy grande. Es decir, como que el fusible, podríamos decir que tarda un tiempito en darse cuenta que la corriente es muy grande y en romperse. En ese lapso de tiempo es muy probable que se dañe mi diodo, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero en la simulación se ve que la corriente aumenta a valores muy grandes y después se quema el fusible. Entonces, en esta topología, si llegara a existir esta falla, es decir, supónganse que ustedes en algún momento se dan cuenta que hay un circuito que tiene esta protección y tiene el fusible quemado, posiblemente por una polaridad inversa, es muy probable que el diodo también está quemado, ¿sí? Pero cumple con el objetivo principal, que el objetivo principal es evitar la circulación de corriente inversa en mi carga, ¿sí? Eso sí lo va a cumplir, porque toda la corriente inversa que haya por ese pequeño instante va a circular por el diodo, ¿sí? Y no va a circular por mi carga. ¿Estamos? Bueno, están explicadas entonces las dos topologías. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Esta tiene también, podríamos decir como desventaja, que requiere dos componentes, ¿sí? Un fusible y un diodo. La topología anterior con con un componente estaba bien. ¿Qué problema me trae tener dos componentes? Bueno, que mi circuito va a ocupar más espacio físicamente y que va a ser más caro, ¿sí? Porque en vez de comprar un componente, tengo que comprar dos. ¿Estamos? ¿Qué circuito voy a utilizar? ¿La topología de diodo o la topología de diodo más fusible? Va a depender de las condiciones y el análisis que yo haga de mi circuito, ¿sí? Lo importante, sin importar cada uno de los dos casos que yo elija, es calcular correctamente el diodo y el fusible en caso de ser necesario para asegurar la protección de mi carga. Así que es lo más importante. Recuerden que lo más importante es evitar que se queme, que se destruya este bloque. Sí se puede destruir el diodo y sí se puede destruir el fusible, ¿sí? Eso, para eso está. Pero necesito proteger mi carga, que es lo más importante. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, como siempre, a su disposición. Hasta la próxima, chicos.